Buenos días, bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, para las familias que reciben la palabra, el devocional, una pausa con Dios. Una vez más, les bendigo y pido a Dios que sea fortaleciendo sus vidas. Y les llamo en el Espíritu a que no salgan de sus casas sin buscar el rostro de Dios, sin buscar la presencia de Dios, sin entronarlo cada día en su corazón, sin fortalecerse en Él y en el poder de su fuerza a través de la oración, de la lectura de la palabra, a través de las alabanzas a Dios, sin hacer esa pausa donde te olvidas de todas las cosas, tus compromisos y vas al mayor compromiso que un hombre o una mujer debe tener, y es buscar la presencia de Dios en oración, meterse en intimidad y nutrirse de esa presencia, nutrirse de esa fuente de toda bendición, fortalecerse, eh, a obtener nuevas fuerzas en Cristo Jesús, Señor nuestro, para salir afuera lleno del Espíritu Santo. La palabra que Dios trae en esta mañana está en Mateo capítulo 26, versículo 39, y dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estaba pasando Jesucristo un momento crucial donde sabía que se acercaba el momento de ir a la cruz, se acercaba el momento de ser crucificado, de ser eh, latigado, de ser maltratado. Pero fue a la presencia del Señor y le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera pasado esa copa de Jesús? No se hubiera cumplido el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. No hubiera habido salvación para la humanidad. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces es necesario que pasemos por el dolor para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto y en quien creemos aunque ahora no le veamos, y obtengamos el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muchas veces es necesario el proceso para crecer, para avanzar, y el dolor hace parte del proceso. No siempre el dolor viene por el ataque del enemigo. Dios permite que tú vivas muchas veces tiempos fuertes, porque ahí está purificando tu vida. Ahí te está formando, ahí te está cincelando, ahí te está preparando para el cumplimiento del propósito de su voluntad en tu vida. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces vienen las pruebas y nuestra oración es que Dios nos saque. Pero debemos de orar para que Dios nos revele qué está formando en nosotros. Si es posible que pase de nosotros esa copa, pero que no se haga nuestra voluntad, que no se haga como nosotros, sino como Dios quiere. Si es la voluntad, que vivamos ese momento, que vivamos esa dificultad, que pasemos ese desierto, entonces que el Señor nos fortalezca para pasar el desierto, nos dé las fuerzas, nos dé la sabiduría para cruzarlo. Ahora, si no es la voluntad, entonces que Él nos saque, que pelee por nosotros y nos libere. Pero si no es así, si está dentro de su voluntad, entonces bienvenido sea el desierto, bienvenida sea la prueba, bienvenida sea la formación, porque de ahí es donde vienen las cosas grandes. Después de que Jesucristo se postró y oró y le pidió al Padre que no se hiciera como Él, sino como el Padre quería que se hiciera, Jesús pudo ir a la cruz y cumplir el propósito y nos dio vida juntamente con Él. La vida eterna, la vida eterna. Se crucificó para darnos vida eterna. Se cumplió el propósito por el cual vino a la tierra. Y era muy doloroso lo que tuvo que vivir Jesús, pero así fue la voluntad del Padre. Muchas veces vamos a tener que vivir cosas dolorosas, pero así es la voluntad del Padre. Que vivamos esas cosas dolorosas, esas cosas fuertes, para llevarnos
al triunfo, para llevarnos a la victoria, porque después de esto vino la victoria más grande. Se abrió la puerta de la salvación para la humanidad, para todos aquellos que procedan al arrepentimiento, que hagan de Jesús su único y suficiente Salvador, que lo reciban como su Señor y Salvador de sus vidas. Por eso es que debemos de orar para conocer la voluntad de Dios. No importa la circunstancia, lo que estemos viviendo. Hay que ir al Padre como lo hizo Jesús, postrarnos y orar y pedirle, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú, Señor. Que Él nos permita conocer si dentro de su voluntad está el que nosotros vivamos esa circunstancia, esa prueba, esa formación o ese desierto. La importancia de orar, la importancia de ir al Padre, la importancia de rendirnos, la importancia de consultarle a papá si eso está dentro de su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que en medio de todos los momentos difíciles tú puedas ir a su presencia y hablar con Él y preguntarle, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Si esto está dentro de tu voluntad, Señor, entonces hágase tu voluntad. Esto es lo que debemos de hacer. Les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. No siempre la dificultad viene por el enemigo. Muchas veces Dios permite la dificultad para hacernos crecer. Un abrazo fuerte, que tengan un feliz